más profundo que el océano. La Biblia nos muestra el liderazgo de Jesús, un modelo de influencia y servicio a los demás. El mundo y la iglesia enfrentan un abandono de liderazgo y valores. Nuestras vidas diarias deben reflejar servicio a los demás, incluso a los enemigos. El texto bíblico de este mensaje es Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. No, gracias a Dios, hermanos, siempre por la oportunidad, la bendición que nos da de estar aquí congregados en este primer día de la semana, y gracias a Dios que aún Él retarda su promesa, ¿verdad? Como, bueno, sí, algunos la tienen por tardanza, pero gracias a Dios de que en su amor y misericordia para nosotros Dios es paciente, y que en su paciencia podamos nosotros enmendar, podamos nosotros crecer y de alguna manera ser de estímulo para otros. Les invito, hermanos y hermanas, a abrir sus Biblias y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículo 42 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. De ahí vamos a tomar la clase o la enseñanza de esta mañana. Dice la palabra de Dios. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Bueno, nosotros conscientes estamos de que el mundo en el cual nosotros ahora estamos viviendo, ¿verdad? Con todas sus deficiencias, con todas también y sus oportunidades. Una de las cosas que tanto se ve y creo que la gente en general estamos apercibidos de la importancia de tener siempre buenos líderes. Un liderazgo ejemplar, un liderazgo en donde uno puede tener esa confianza tanto en las decisiones que hacen como en aquellas conversaciones que se tienen a nivel íntimo. Pero si nosotros hojeamos cualquier diario y encontramos, ¿verdad? Bueno, ya sean las noticias, en los medios de comunicación, encontraremos una cantidad de ejemplos de gentes en estas posiciones de liderazgo que los valores han sido abandonados. Vemos nosotros confianzas también traicionadas. Vemos la explotación como también la manipulación cometidas por gente de poder, como también de gente de mucha influencia. Los líderes, por otro lado, de la iglesia, también vemos que podemos experimentar también crisis de integridad, comprometiendo a nuestras congregaciones y creando a veces escepticismo, como también desilusión en algunos de los miembros. Las relaciones familiares y personales se alejan también del compromiso mutuo, dirigiéndose a campos de batalla donde a veces rifa más el egoísmo y la preocupación es algo que hacemos a un lado, ¿verdad? Y esto vemos el egoísmo que también a veces se ve en el liderazgo familiar. En un sentido también el modelo de liderazgo que a menudo la gente experimenta queda resumido también a la opinión popular. Vivimos una crisis de liderazgo. Aquellos que fueron puestos por Dios, así lo creemos según Romanos 14, que las autoridades han sido puestas por Dios. Entendemos porque la vida propia, nuestra casa, aún también en nuestras congregaciones nos enseña que nosotros somos personas deficientes, que necesitamos ayuda, necesitamos supervisión, necesitamos de un poder más alto, en este caso, del poder de Dios para guiar nuestras mentes, nuestras decisiones, que afecten nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Por eso creo que cuando regresamos al pasaje de Marcos capítulo 10 y vemos las palabras del Señor Jesús con relación al poder, a la autoridad, a los gobernantes de este siglo, vemos una realidad que nosotros decimos amén, es que así es. Los gobernantes de este siglo se enseñorean de las personas.
buscan más poder, buscan más autoridad y en sus decisiones a veces se ve cierto egoísmo. Prometen mucho pero no cumplen y vemos nosotros ese estado secular, pero a veces también lo vemos en la iglesia, personas que pueden hablar bonito, estar al frente de, pero también las expectativas que a veces se espera de ellos, no las llevamos a cabo y hay desilusión. Por eso creo que es bueno regresar al ministerio del Señor Jesús y ver el liderazgo de Jesús. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender? No todo es perdido, siempre hay un camino para poder enmendar, hay un camino para poder mejorar, hay la oportunidad de poder reconocer y poder aceptar para poder hacer cambios también en nuestras vidas. Esto es algo importante en lo cual todos nosotros podemos enmendar y ser mejores cada día a nivel congregacional, a nivel familiar, a nivel de liderazgo, a nivel de empleo también, de empleados en nuestras, uno trabaja y también, ¿verdad?, se busca ganar siempre el pan nuestro de cada día con honradez. Bueno, hay una forma ejemplar en el ministerio del Señor Jesús donde encontramos nosotros un pensamiento revolucionario. En las palabras del Señor Jesús, ser grande no es ser grande como el mundo lo presenta. Y a veces nosotros, a veces nuestros hijos, nuestras hijas, ven la grandeza en términos de dar órdenes, ven la grandeza en lo externo, en cómo viste, en poder y en autoridad. Pero el Señor Jesús introduce el liderazgo introduce un pensamiento cautivante, revolucionario. Y dice el Señor Jesús que servir es lo más importante, que si uno quiere ser grande en el reino de Dios, es llamado al servicio, servir a los demás. Es algo que a veces no vemos nosotros con agrado, pero como somos ciudadanos del reino de Dios, el servicio es algo lo cual hemos sido llamados todos los que queremos de alguna manera tomar una posición de influencia. El liderazgo es un proceso de influencia. Cada vez que usted influye en el pensamiento de otra persona, en el comportamiento como en su desarrollo, la gente es influenciada por ti y eso es algo positivo. Y más cuando aquellas personas que nos están influyendo, nos están sirviendo, están no solamente diciendo, sino que también lo están haciendo. Y es ahí donde surge el respeto hacia estas personas, porque no solamente dicen, sino que también están haciendo. El liderazgo, ¿verdad?, puede ser tan íntimo como palabras de consejo y aliento a un ser querido, o tan formal como instrucciones transmitidas mediante líneas de comunicación en alguna organización, por ejemplo, Zoom. El liderazgo puede nutrir el carácter, puede ayudar en la autoestima de los niños, promover mayor intimidad de los jóvenes y la realización en las relaciones personales. El liderazgo es importante en la vida de cada uno de nosotros cuando se ve con ese objetivo. El Señor Jesús, desde que inició su ministerio, Él dio señales de ser un líder con una actitud incansable de llevar a la gente el mensaje del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús para que Él sea reconocido como una persona de mucha influencia? Una persona que influyó no solamente en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en los hombres, en las mujeres, sino que también de alguna manera en los líderes políticos. Alguien que desafió el establecimiento político, como también desafió el establecimiento religioso, que los movió a ellos a hacer una introspección, a poder mirar dentro de sí mismo y hacerse la pregunta, ¿por qué todo mundo se va hacia él? ¿Por qué lo escuchan las multitudes? ¿Por qué él cuando entra en una aldea, entra en una ciudad, en un pueblo, grandes multitudes le siguen? ¿Por qué la gente lo escucha de buena voluntad, de buena gana? Marcos nos dice que la gente lo escuchaba boquiabierta, o sea, con la boca abierta. ¿Por qué lo hacen? Los establecimientos religiosos y políticos, en vez de verse amenazados por Jesús, debieron de aprender de su liderazgo, de aprender de su forma de ser, de su forma de tratar, de no imponer cargas pesadas, sino livianas. Y como dijo el maestro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón
y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, conceptos revolucionarios, conceptos que los que están en autoridad y poder bien pudieron haber aprendido del Maestro. Pero cuando el Señor Jesús vio a las multitudes, nos dice Marcos, nos dice Lucas, que las vio como ovejas que no tienen pastor, o sea, dispersadas, dañadas, lastimadas. Entonces, eso nos enseña a nosotros que a veces lo que buscamos para encontrar una respuesta no la vamos a encontrar. No está en el poder, no está en el gobierno, no está en los poderosos, está en el servicio sencillo, está en la sencillez, está en la mansedumbre, está en el corazón de una persona que puede sentarse al lado de ti y darte palabras de aliento, de poder motivarte, de poder corregirte, pero sin hacer notorio tus errores. O sea, una persona que puede acercarse a ti y servir de grande influencia en la vida de nosotros. El escritor Calvin Miller dijo lo siguiente: servir a los demás es la primera cualidad que debe destacar a los líderes de la mañana, a los líderes del mañana. O sea, el servicio, una vez más, el servicio. Jesús nuestro Señor redefinió la idea de grandeza y de ser el primero. Él demostró que es necesario renunciar a nuestros derechos para encontrar grandeza en el servir a los demás. Por lo tanto, el liderazgo de Jesús nos enseña el arte de motivar y de conducir a personas, de poder influirles, no a hacer lo que nosotros queremos, sino a hacer aquello que les va a ayudar a ellos, aquellos que va a engrandecer también el reino de Dios, los va a ayudar a ser mejores personas. Por eso Él inicia su mensaje diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El punto de partida es el nuevo nacimiento. El punto de partida para cada uno de nosotros es nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí inicia, ¿verdad?, nuestra conversión. Somos nuevas personas y por ser nuevas personas necesitamos aprender nuevos pensamientos, una nueva ideología, una nueva doctrina que nos ayude a nosotros a medir el éxito no conforme al mundo, sino conforme al Señor. Y qué mejor ejemplo personificado en la persona de Cristo Jesús. Por eso, ver a Jesús como el Salvador es importante, es esencial. Ver a Jesús como un buen maestro también es importante. Verlo y reconocerlo como un gran predicador, como los profetas del Antiguo Testamento, es loable. Pero verlo a Él como un líder que nos enseñó que la grandeza del liderazgo está en el servicio es algo revolucionario. Es algo que los hombres no estaban acostumbrados a hacer, menos a escuchar, que la grandeza del liderazgo está en el servicio. O sea, como si has logrado obtener todo lo que ahora tienes, ahora te vas a rebajar para servir a los demás. Por eso, bien dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino ¿para qué? Vino para servir. Ese pensamiento también debemos apropiarnos, que nosotros no hemos venido para ser servidos, sino hemos venido nosotros para servir. ¿Y qué es lo que hace el servicio loable en una persona? ¿Cómo pudo el Señor Jesús ver el servicio no como una debilidad, sino como algo grande, como algo superior? Y lo primero, con relación a la persona de Jesús, es que Él sabe quién es. Él no es medido por lo que hace o no hace. Eso no da propósito, eso no da significado a su personalidad. Él sabe que es el Hijo de Dios y Él sabe que lo que Él va a hacer no es para ganarse el amor del Padre, no es para recibir aplausos. Él sabe quién es. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Él está completamente consciente de lo que Él es y lo que Él ha venido a hacer. Por eso, entender quiénes somos nosotros es importante. No permitir que el éxito nos venga a definir. No permitir que los logros académicos nos vengan a dar significado a nosotros, porque así como un día los tenemos, así también lo podemos perder todo. La gente también nos puede halagar un día, pero otro día nos puede traicionar.
necesitamos entender quiénes somos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos seres humanos que tenemos la imagen de Dios y que fuimos creados y hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que nada de las cosas externas nos definan y que nunca nos sintamos menos a nadie. Porque si nos sentimos menos que otras personas, vamos a querer obtener ciertos logros para entonces tener significado. Pero mi significado está en el Señor, para que nunca pierda ese deseo de poder servir a los demás y que no me sienta menos. No, yo no estoy aquí para dar, yo estoy aquí para que me den, porque yo me lo he ganado todo. ¿Cómo es que yo me voy a sentar a escuchar a esa persona si esa persona no tiene mi educación? O si esa persona no habla esto, no entiende aquí, no fue allá. O sea, todo eso debemos nosotros de rechazarlo para que nada de lo externo me prohíba a mí a servir. Yo necesito tener la capacidad de saber quién soy y que nada de esto me define y por eso voy a servir. El servicio, hermanos, fue el distintivo del maestro y debe de ser el distintivo también de nosotros. Número 2, saber también a dónde vamos. Esto es algo también que vemos en el ministerio del Señor Jesús. Él sabe a dónde va. Él sabe por qué fue enviado a este mundo y sabe hacia dónde dirigirse. Y sabe que al dirigirse hacia allá va a alcanzar a mucho pueblo. Pero la manera de alcanzar al pueblo no solamente es hablarles, sino también servirles. Poder darle pies al evangelio, manos al evangelio, un corazón que palpita, darle también al evangelio. Para que de esa manera, si alguien va a seguir las pisadas del maestro, no va a seguir solamente el hablar, sino va a hablar, pero va a entender que el poder también está en el servicio. Va a servir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y número 3, sabe cómo llegar. El maestro sabe hacia dónde va, pero sabe también cómo llegar. Y él sabe que para poder llegar necesita él servir a los demás. Y como dijo el apóstol Pablo, no tener un pensamiento más alto de nosotros del que debemos de tener. Porque cuando pensamos que tenemos un nombre, vamos a dejar de servir y vamos a desear ser servidos. Esto a veces se ve en el matrimonio. A veces uno como hombre, o hablo por mí mismo, uno puede ser muy egoísta y pensar que mi esposa está ahí solamente para servirme. Y ese patrón se ve y se observa y se repite. Y así los hijos también van a pensar lo mismo, ¿no? El que se casa, el hombre está ahí para ser servido. Mujer, ya llegué, sírveme. La grandeza no está en ser servido. La grandeza está también en qué? En servir. Pero a veces nos cuesta, porque los aplausos, las luces, los reconocimientos, los honores, todo eso es llamativo a una generación que busca la grandeza por sus logros, cualesquiera que sean. Pero el Señor Jesús nos enseña otro camino, en donde es importante saber quiénes somos, saber hacia dónde vamos y saber que tenemos las herramientas para poder llegar. Eso es importante. Eso es ser inquebrantable. Eso significa que no vamos a ser movidos por los vientos de los aplausos, por los vientos de los halagos o las amenazas de las personas. Uno sabe hacia dónde va y guiado por la mano del Todopoderoso logrará su objetivo. Por eso, el servicio es el llamado del Señor Jesús a todos los que ocupamos alguna posición de liderazgo, sea en la congregación, sea en la casa, sea en la comunidad, sea en el matrimonio. El servicio siempre será el distintivo. Yo sé que no es popular, pero no somos llamados a ser populares, sino a imitar el ejemplo del Señor Jesús. Entonces, la grandeza de Jesús consistió, número 1, en su estilo de vida. El estilo de vida de Jesús fue un llamado a las personas para poder aplaudir, en este caso, su liderazgo, su estilo de vida. Primero y más importante, el estilo de vida de Jesús reflejaba una íntima relación con el Padre. Jesús conoce al Padre, conoce la voluntad del Padre, además es uno con el Padre. En cuanto a su misión, también es uno con el Padre, como también es uno con el Espíritu Santo. Su estilo de vida, número 1,
es lo que conllevó también la atracción de su ministerio, que su estilo de vida reflejaba una íntima relación con el Padre. ¿Y por qué tiene una íntima relación con el Padre? Porque conoce al Padre, conoce quién es Dios, conoce al que es el creador, sustentador y gobernador de todas las cosas, pero también no solamente conoce al Padre, conoce también su voluntad. Jesús lo dijo repetidas veces: yo vine a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En un momento difícil de su ministerio, cuando él ora al Padre 3 veces, él mismo dice: Padre, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. O sea, un liderazgo que viene él sí a servir y dar su vida en rescate por muchos, aún cuando es el momento de poder hacer algo por sí mismo. Él tuvo la oportunidad de hacerlo. Satanás le presentó una tentación increíble: toda la gloria de estos reinos te daré si postrado me adorares. Pero también vemos nuevamente cuando él está derramando su alma delante del Padre: Señor, si hay otra forma, si hay otro camino. La respuesta divina fue: no, este es el camino en el cual tú has sido llamado a obedecer. Por eso dio su vida por nosotros. Siempre seremos tentados en ese momento o en momentos críticos de nuestras vidas, pero siempre debemos reflejar una íntima relación con el Padre. Pero también en cuanto a su misión, era uno con el Padre. Él sabía: el Hijo del Hombre, vuelvo a decir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El estilo de vida. Creo que el estilo de vida de toda persona que está en liderazgo, que tiene influencia, debe reflejar una íntima relación con el Padre, que conoce al Padre, que conoce la voluntad del Padre y que está en armonía con el Padre. Número 2, su estilo de vida también reflejaba una conexión con sus discípulos. Jesús aprendió también de su padre y de su madre, como vimos la última vez en la vida de Jesús, creciendo en una familia. La familia de Jesús, José y María, era una familia que adoraban juntos. Iban cada año a celebrar la Pascua. Conocían los nombres bíblicos, conocían de David, conocían de la ley, conocían de los profetas. No les era algo extraño a los oídos de ellos, pero también era una familia, si ustedes recuerdan, que sabía convivir también con sus familiares, con los conocidos. Sabía que tener una relación con Dios también les ayuda a tener una relación con los demás. Y aquí vemos lo mismo en el ministerio del Señor Jesús. Su relación con Dios es una que refleja una intimidad, pero también su relación con sus discípulos también es una relación que podemos nosotros apreciar. Aquello que él iba a influenciar estaba conectado a ellos, no estaba lejos de ellos, estaba conectados a ellos. Por eso Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 27, palabras del Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo oigo la voz de mis ovejas. Es esa relación. Mis ovejas me conocen y ellas escuchan mi voz. Por la relación que Jesús tenía con sus discípulos. Su conexión con sus discípulos permitió que ellos lo vieran al tomar decisiones. La conexión de Jesús con sus discípulos les ayudó a ellos a entender cómo el Señor Jesús trata con el desánimo, con el sufrimiento humano, cómo trata a los hombres, cómo trata a las mujeres, cómo respondía a sus adversarios ante tanta hostilidad y tanto antagonismo. O sea, es para que ya dejes tú de servir, sino todo lo contrario. Él nos enseña que si vamos a ganar a este mundo, aun aquellos que nos van a traicionar y nos van a negar, somos llamados a lavarles los pies. O sea, qué liderazgo del maestro. Pero para eso necesito también tener, y más bien imitar el maestro, el ministerio del maestro, teniendo también una relación de conexión con los discípulos. También les enseñó a descansar, les enseñó a comer juntos, ir a una boda, gozar de una pesca, observar los lirios del campo, como también las aves de los cielos. Fue una persona que no estaba desconectada también del mundo en el cual él vivía. Pero también número 3, fíjense su estrategia. Antes de enfocarse en hacer algo, primero se enfocó en tener una relación con Dios y luego con sus discípulos para poder ejercer
influencia en ellos. Ya vimos nosotros su relación con Dios, Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Su relación con Dios. De ahí surge la relación trinitaria que hemos estado hablando ya por algunos meses. Número 2, su relación con la familia de Dios. En Efesios capítulo 4 también entendemos la importancia de esta relación familiar. Y número 3, su relación hogareña. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis en la relación hogareña. En Lucas capítulo 2, versículo 51, nos dice Lucas que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos. A los 12 años, si es verdad, estaba sujeto a ellos. Pero de ahí podemos entender la relación que Jesús tenía en el hogar, una relación de sujeción. Pero es el Hijo de Dios. Sí, pero Él nos enseñó la sujeción. También nos dice la palabra que Jesús aprendió la obediencia también por medio de la sujeción. O sea, Él estaba sujeto a sus padres terrenales, como también estaba sujeto a su Padre celestial. Sí es el Hijo de Dios, sí es el autor y consumador de la fe, pero Él nos enseña a nosotros la bendición también de sujetarnos a nuestras autoridades. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, como vimos en el estudio, o sea, somos llamados también a sujetarnos a las leyes que han sido puestas por Dios y no por el hombre. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 57. Su familia, donde él es conocido como el hijo del carpintero, cuando le dicen su madre, sus hermanos Jacobo, su hermano José, su hermano Simón, su hermano Judas y además también sus hermanas. O sea, la familia hogareña del Señor. O sea, tiene mamá, tiene hermanos, se mencionan algunos de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, y además también sus hermanas. O sea, él convivió con hermanos y con hermanas. Y la influencia de él también se puede apreciar en esta relación que él tenía. En Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, ahí estaba su madre, ahí estaba Jesús y ahí estaban también sus discípulos. Y Juan capítulo 2, versículo 12 nos dice que después del milagro, después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanas, hermanos y sus discípulos. En Juan capítulo 2, versículo 12. La relación de él, a donde queremos llegar, ser líder, no solamente es afectar, digamos, el predicador a la iglesia. Ser líder es afectar en casa, en donde el servicio también se puede apreciar por los que están a tu alrededor. De cuando vieron a Jesús predicar y enseñar, servir, los hermanos bien pudieron haber dicho, es Jesús. Y nuestro hermano mayor, a lo que nosotros entendemos, desde los 12 años ha sido así. Se sujetó a papá y mamá. Inició su ministerio a los 30 años. Lo que él dice es lo que él es. No hay mejor testimonio que la familia, ¿verdad? Lo que el hijo puede decir de papá, lo que la hija puede decir de mamá, lo que un hermano puede decir de otra hermana, lo que una hermana, lo que un padre puede decir también. A veces los padres le tapamos mucho a nuestros hijos y que son unos angelitos, que a veces no lo son, a veces son bien difíciles. Pero fíjense, hermanos, en casa, un hombre no puede ser líder fuera de casa si primero no lo es en casa. El liderazgo está en el servicio. No estamos para ser servidos, sino ¿para qué? Para servir. ¿Quieres servir? Bien. ¿Qué piensa tu esposa de eso? ¿Quieres servir? Bien, gracias a Dios. ¿Qué piensan tus hijos? ¿Quieres servir? Bien. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? De ahí salen tantas cosas negativas. Oh, en la iglesia eres muy acá, pero acá en el trabajo, pues te conocieran los hermanos. Quieres que todo el mundo haga todo por ti. Es el servicio de mucha influencia en su relación con otros.
Uno dice, es muy fácil que un hermano alcance a otro hermano. Y lo fue también para el Señor Jesús. Pero después de su resurrección, algunos de sus hermanos creyeron en él. Fueron pilares en la iglesia en Jerusalén. No solamente por lo que Jesús o descubrieron de su hermano Jesús, pero porque fue una persona honesta, porque fue una persona que servía. Y finalmente, para ser líder, tener influencia, necesitamos saber relacionarnos con el mundo. En Lucas capítulo 4, versículo 5, la segunda tentación, Satanás lleva al maestro a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán ¿qué? Tuyos. Jesús responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo ¿qué? Y al solo servirás. La mejor manera de mostrarle a Dios que lo adoramos es en el servicio. Puedo inclinar mi rodilla, puedo decir unas palabras venerables, cultas al Padre, pero mi adoración también se va a ver reflejada en el servicio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Mi relación con el mundo. Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La oración de Jesús por los suyos es que los guardes del mal o del malo. Y Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué? A toda criatura. Recordemos entonces, hermanos, el principio del liderazgo de Jesús es el servicio, es servir. Todos los que somos varones, aprendamos a servir en casa. Los que están en casa y no se han casado, sean serviciales con sus hermanitos, con sus hermanitas. No sean como muchos de nosotros que somos hijos primogénitos, porque soy el primero, yo nací primero, ve, tráeme aquello. Ve, sírveme. Aprender el servicio. Yo sé que no es algo agradable en algunos momentos. ¿Cómo voy a servir a aquel que me ha hecho mal? Jesús lo hizo. Lo hizo con Judas, le lavó los pies. Lo hizo con Simón Pedro, quien lo negó. En el último momento, antes de morir, Jesús pidió el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ser líder no es dar órdenes. Ser líder no es tener tu nombre, no tener un cafete aquí, una lámina que diga tu nombre y lo que haces. Es servir. Es servir. Y el servicio es algo que se ve en la casa. Para que cuando vayan creciendo los hermanos y las hermanas y el servicio siga siendo algo propio de él, uno diga, no, es que así fue de niño. Así es. Y que cuando él invite y Jesús diga, o el apóstol Pablo tomando el ejemplo de Jesús, servíos por amor los unos a los otros, entendamos que ahí está el verdadero servicio y la verdadera grandeza. No va a ser como los gobernantes que se enseñorean, mandan y hacen todo. El que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es loable, eso es admirable y eso es lo que nosotros necesitamos que hacer. Y gracias a Dios por lo que lo hacen, gracias a Dios por lo que se deleitan en hacerlo, en servir a los demás. No se cansen, sigan haciendo. Y los que tenemos cierta posición, digo posición o oficio, recordemos, es refrescante ser recordados que la grandeza de ese oficio está en el servicio, está en el servicio. Vamos a estar de pie, vamos a cantar. Que la atracción siempre del liderazgo sea el servicio.
que no sean los honores, no sean todo lo que el hombre pueda hacer, que su grandeza está en el servicio y que en aquel día de labios del Todopoderoso poder recibir las palabras siguientes: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, porque tuve hambre y me diste ¿qué? De comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los de su derecha le dirán, Padre, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo o en la cárcel? A lo cual Jesús responde, por cuanto lo hiciste, o sea, serviste a uno de estos mis pequeños, a mí ¿qué? A mí me lo hiciste. Es el servicio, poder servir a los demás. Solamente a los que nos hacen lo bueno y nos pagan bien, no. Porque si solamente invito a aquel que me va a invitar, si saludo a aquel que me va a saludar a mí, ¿qué hago de más? Así hacen también los demás. El Señor me llama a hacer el extra. ¿Y qué tal a los que debo de amar? ¿Voy a amar a los que me aman a mí? Solamente no. Amad aún a vuestros enemigos. Siempre será el servicio. Que Dios dé su corazón de siervos para poder servir, para que la grandeza de la iglesia aquí en Springdale se vea en el servicio y que sea eso algo un distintivo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a cantar.